Pero bueno, gente fifí, liberales, conservadores, estamos aquí listos para hablar ahora de un tema, híjole, la verdad, muy doloroso, que realmente me quise esperar hasta que pasaran varios días respecto a este accidente trágico ocurrido en la línea 12 del metro el pasado lunes 3 de mayo, alrededor de las 22:30 horas, que dejó como saldo 25 muertos y 80 heridos. Para hacer un análisis de carácter político respecto a este acontecimiento, no quise grabar de manera inmediata, porque ante todo, primero hay que atender la situación de las víctimas y posteriormente hacer el análisis pertinente respecto a estos acontecimientos que tienen que ver con la toma de decisión de los administradores públicos. No importa qué partido, Aquí es un asunto en donde este país ha tenido muchos accidentes en diferentes administraciones, del PRI, del PAN, del PRD, ahora de Morena, y bueno, y de otros partidos que también han gobernado algunos estados. Lastimosamente, lo que tenemos que aprender es que la administración pública no puede continuar siendo la casa de Alibaba y los 40 ladrones. No puede seguir pensándose que el dinero público debe de utilizarse para hacer negocios a través de lo que son, en este caso, las licitaciones para las obras públicas y luego dentro de las obras públicas amarrarse con los contratistas, en fin. Es un tema muy delicado porque lastimosamente el país se ha construido a base de la corrupción y ahí estoy de acuerdo con el presidente López Obrador respecto a ello. Obviamente diferimos en muchas otras cosas con él, pero en este tema principalmente sí es muy lamentable lo que el priismo generó como un sistema, como un andamiaje, en donde el político, haciendo acuerdos con las empresas y también administrando y teniendo estos procesos de corrupción, o el propio político generando luego ya las propias empresas que le dan servicio a las administraciones públicas. Eso indudablemente que no podemos tapar el sol con un dedo que ha existido. Miren, dentro de la administración pública, un elemento fundamental es tratar de atender las necesidades de la población de los diferentes sectores, ya sea el sector salud, el sector educativo o en este caso en el sector de la movilidad urbana. Una ciudad como la de México, que tiene una parte conurbada con el Estado de México, que estuvo muy mal diseñada desde que nació, pues desde luego trae muchas complicaciones porque las fuentes de trabajo están a mucha distancia de las poblaciones y pues desde luego que los traslados se convierten en un problema serio. Para que la gente vaya a trabajar, tenemos ejemplos muy claros en donde gente de Cotitlán, Izcalli, tiene que venir a trabajar aquí a la Ciudad de México, o de la gente de la parte oriente o de la parte poniente, trasladarse hasta otro extremo de la ciudad para ir a sus trabajos. Esto, desde luego, que pues genera muchas complicaciones. En los años 70, cuando se crea como una alternativa para la movilidad urbana el metro, pues éramos una población mucho menor y esta primera línea que se generó a partir de lo que fue la línea rosa, pues sí dio mucho gusto que se construyera porque desasolvaba mucho de la movilidad de las personas del oriente hacia el centro de la ciudad y pasando hasta la parte poniente. Esta línea 1, que bueno, pues ya tiene pues construida más de medio siglo, pues desde luego que ha estado funcionando con sus pros, con sus contras. Por otro lado, la línea número 2, que es la línea azul, que corre en aquel momento, corría nada más de Tacuba a lo que es Tasqueña, pues también fue una línea muy liberadora de toda esta parte de la movilidad, llevando a la gente de norte a sur, de sur a norte. Y así se fueron construyendo todo este andamiaje del metro como una alternativa para que pudiera funcionar de manera más eficiente y eficaz el transporte público. Somos una ciudad de más o menos 9 millones de habitantes, más la zona conurbada. Se calcula que diariamente coexistimos en este espacio de la ciudad entre 15 y 20 millones de personas. No toda la gente tiene carro, por lo tanto, mucha de la gente viaja en transporte público, ya sea metro, metrobús, microbuses y otras alternativas, motocicletas y también los que practicamos el ciclismo urbano, pues tratamos de movernos de esa manera para ir a los traslados, para los trabajos, para las escuelas, para todas las actividades que se tienen en la ciudad. En aquel momento, cuando Marcelo Ebrard toma la decisión de la construcción de la línea 12, pues obviamente es toda una estructura y todo un andamiaje
de experiencia de las líneas que se habían generado anteriormente, y se suponía que esta iba a ser la mega obra de Marcelo Ebrard. Van a encontrar ustedes ya ahorita una cantidad de videos en donde a Marcelo Ebrard pues era su gran obra, y él siempre ha sido un político y un jefe que, pues si lo vemos desde el punto de vista, es un animal de trabajo. O sea, es una persona que todo el tiempo está viviendo para ser político y para hacer trabajo, y desde luego que alrededor de él pues se giran en torno a muchas cosas que se pueden hablar para bien o para mal respecto a su quehacer en la administración pública. Pero concretamente en esto, lo que ustedes van a poder encontrar en esos videos es que se habla acerca de cómo los técnicos especializados del metro siempre le dijeron primero que no era importante, bueno, que no era viable el que se pudiera construir por la parte externa, precisamente por un viaducto, el metro que se construyó, que es la línea 12. Siempre se lo dijeron, y que era mejor por la parte soterrada, como existen otras líneas, y que pues sí, iba a ser más costoso, pero que era la mejor forma. Y también tiene que ver con el tipo de tren, que en este caso era con el tipo de ruedas que se manejan de neumático en las vías del tren subterráneo, y no como las metálicas que se usan en este otro tipo de metros. En fin, ahí están ya perfectamente los videos en donde los especialistas le plantearon esto, pero desde luego que Marcelo Ebrard tenía la intención de trascender en su jefatura de gobierno en vísperas de lo que podría ocurrir en el 2012 como un candidato a la presidencia. No olvidemos esa parte política que es muy importante. Una persona que es un animal político como Marcelo Ebrard no va a descansar hasta tratar de ser candidato a la presidencia de la República. Y si ustedes recuerdan, fue catalogado como el mejor alcalde del mundo en esa administración, y anunció con bombo y platillo la creación de esta línea dorada. Esta línea dorada que no solamente fue con recursos del gobierno del Distrito Federal, sino apoyada con los recursos del gobierno federal, nada más y nada menos de Felipe Calderón, aquel Felipe Calderón que se robó la presidencia de la República en el 2006, y que cuando se dio este acuerdo económico y luego posteriormente las fotos para sacar adelante lo que fue la inauguración de esta línea dorada, pues desde luego que la gente muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador estaba indignada de por qué se le había estrechado la mano al que se había robado la presidencia en el 2006. Ese es el contexto político donde surge precisamente la línea 12. Y la línea 12 tenía muchas advertencias en torno a lo que era precisamente la viabilidad y la seguridad. Y ahí están los videos. Y ahí están los videos, y como ustedes van a poder también reconocer en mucha información, la línea 12 no se inaugura cuando ya estaba completamente terminada, sino de manera muy parcial, porque esto le tocó nada más y nada menos que posteriormente a el delfín de Marcelo Ebrard, que fue Miguel Ángel Mancera. Entonces, lo que estamos hablando es que el gobierno del Distrito Federal ha sido dirigido por la izquierda desde 1997 a la fecha, casi 25 años es lo que se tiene ya gobernando la izquierda, y en este periodo de estos casi 25 años, la administración pública de los diferentes partidos de izquierda, primero el PRD y ahora Morena, pero que son los mismos actores políticos, pues han hecho obras de todo tipo, entre ellas precisamente esta. Las advertencias respecto a lo mal que estaba la línea 12 llevaron incluso a que se suspendiera durante el periodo de Miguel Ángel Mancera, durante prácticamente un año, el servicio, y estaba en ese momento acusado Marcelo Ebrard de varias cosas, que además hay que adicionar que Mario Delgado era su secretario de Finanzas, y a él le tocó ver toda esta parte de la administración de los recursos para la línea 12, y 3 empresas que en ese momento estaban en la construcción de la línea dorada, entre ellas una de Carlos Slim, entre las 3. Bueno, todo esto, ¿por qué es importante revisarlo? Porque para ahora que viene el dictamen, no hay que olvidar esta parte política. Miren, lamentablemente en este país, ninguno de los problemas que hemos tenido en materia de este tipo de accidentes, hemos visto que las personas
responsables lleguen a la cárcel, las más importantes. Siempre pues se tiene ahí a mandos medios que terminan siendo los chivos expiatorios. Y no es porque se busque que Marcelo Ebrard llegue a la cárcel o no, sino que realmente a los responsables se les pueda fincar precisamente lo que son las penas de acuerdo a su responsabilidad correspondiente. Eso es lo que se estaría buscando en un estado de justicia, en un estado de derecho en donde se otorgue la justicia plena precisamente para que pues los finados y sus deudores pues queden satisfechos, cuando menos con esta parte que es la imputación directa a quien tuvo una responsabilidad respecto a este tipo de obras. Pero en este país nunca ha ocurrido, nunca ha ocurrido. Yo no sé si ahora Morena lo va a hacer o no, pero nunca ha ocurrido, porque además están involucrados dos de los perfiles más fuertes rumbo a la presidencia del 2024, como es en primer término Marcelo Ebrard, actualmente secretario de Relaciones Exteriores, y por otro lado Claudia Sheinbaum, quien es actualmente la jefa de gobierno, y los dos son candidatos reales muy fuertes para suceder al presidente López Obrador. Cosa muy grave, cosa muy lamentable, que este tipo de accidentes se pueda comprobar que fue mérito o a través de procesos de corrupción, de malas fabricación de las traves y todo esto que se ha venido señalando, porque pues lastimosamente lo que quedaría claro es que no importa quién gobierne, de todas maneras las cosas se hacen mal y de todas maneras tenemos este tipo de accidentes. Esta es esta parte en específico de la línea 12, pero el resto del conjunto del sistema de transporte colectivo, en este canal hemos platicado con alguien que se ha convertido en uno de los especialistas respecto al metro, como es el exdiputado local Cuauhtémoc Velasco Oliva, en diferentes videos en donde se llamaba la atención respecto al no mantenimiento del metro y que esto se convertía en una bomba de tiempo para que pues esto pudiera detonar en algún problema mayúsculo, ¿no? Un incidente o un accidente de magnitud insospechada y que lastimosamente ocurrió pues hace no mucho tiempo con lo que fue la quema de las instalaciones del control central ubicadas aquí en el centro de la Ciudad de México. Aquí estamos a unas 30 calles, 20 calles hacia la parte norte de la ciudad en donde ocurrió este accidente. Y bueno, no solamente eso ha ocurrido, hay inundaciones, lo que no ocurre también con la situación de las escaleras eléctricas, hemos visto pequeños incendios, en fin, en las vías. Todo esto va acumulándose porque hay que ser claros. El metro, el presupuesto que necesita para operarse no corresponde con lo que pagamos nosotros de los 5 pesos de boleto. El costo del uso del metro estaría a más o menos entre 18 y 20 pesos el boleto, que eso no lo pagamos porque hay un subsidio, pero ese subsidio se ha ido acortando año con año por la austeridad republicana y esto obviamente se ha generado con un problema en el mantenimiento y obviamente estas obras, si no se tiene el mantenimiento correspondiente, pues puede permitir un tipo de accidente de esta naturaleza. Entonces tenemos, por un lado, la construcción de una obra que se le sugirió al ex jefe de gobierno que no fuera como finalmente se realizó, pero yo he escuchado a muchos ingenieros y a muchos arquitectos, amigos, que dicen que no hay obra que no se pueda realizar, que todo se puede realizar, sí, habrá que ver si con la seguridad necesaria. Y coloco otro tema adicional, que es lo que después de 1985, quienes somos viejos, nos tocó vivir ese terremoto, luego vino el del 2017 y hemos visto caer incluso edificios nuevos. Y a pesar de ello, se siguieron dando después del 85 permisos para la construcción en donde hubo derrumbe de edificios precisamente para que se fincaran otros y ya no más pequeños, sino mucho más grandes. Es decir, el gran negocio inmobiliario en esta ciudad que es riesgosa, aparejada con el asunto de la movilidad urbana, son grandes negocios donde obviamente las empresas constructoras les interesa mucho tener este tipo de enjuagues y pues lamentablemente sucumben muchas veces los administradores públicos de diferentes gestiones para entrar en estos contubernios. Lamentablemente es así como se dirige la administración pública de la ciudad y del país y esto pues no es nada bueno porque los únicos paganos somos los ciudadanos o que compras una casa
o un departamento que está mal construido, o que te subes a un transporte público que tiene estas deficiencias y que en algún momento puede ocurrir un accidente de estas magnitudes. Lo importante, ya ahorita me parece, son dos cosas. Uno, que se pueda llevar a cabo una investigación adecuada y que ojalá exista la voluntad política del gobierno local y también del gobierno federal para que los culpables sean sancionados de acuerdo al nivel que corresponde. Esto es no una cacería de brujas, sino con datos firmes y claros respecto a estos acontecimientos. La otra parte tiene que ver con la atención precisamente a los deudos en dos niveles. Uno, que tiene que ver con el pago del seguro, que sí hay una aseguradora y que le paguen el seguro correspondiente a los que lamentablemente perdieron a sus 25 familiares. Eso es una parte, pero la otra también, que es más importante, hemos visto también videos que de los 80 heridos ha habido gente que no ha sido atendida como debería estar siendo atendida. Si hay seguros, bueno, ok, se entiende que de manera inicial los lleven a un hospital público, ya sea del IMSS, ya sea del ISSSTE o a donde los tuvieron que llevar, pero posteriormente, si se tienen los seguros, tendrían que estar atendidos en las mejores condiciones, y si para eso es necesario mandarlos a un hospital privado, pues el seguro tendría que estar pagando eso para que no tengan ninguna limitaciones, porque ha habido, cuando menos yo he visto 2 videos en donde los familiares de los heridos y las heridas han dicho que no están siendo atendidos porque no hay los materiales necesarios para que puedan ser en ese momento sus familiares atendidos como debiera de ser. Así que eso no tendría por qué estar sucediendo, que es algo que también esta administración sí tiene esta responsabilidad, porque unos incluso han sido amputados. Hay que acompañar a todas estas personas víctimas para que puedan rehacer su vida, y otros que han tenido otro tipo de lesiones que lamentablemente los van a dejar algunos paralíticos y a otros en otras situaciones muy complicadas. Así que también tendríamos que estar vigilando que este accidente también se resuelva. Y un tercer asunto que me parece también muy importante y medular es que se revalore todo lo que es el sistema de transporte colectivo para que no vuelva a ocurrir un accidente de esa naturaleza. Se ha minimizado lo que dice el sindicato de trabajadores, uno de los sindicatos de trabajadores del metro, porque hay varios, o cuando menos 2, y que se ponga a trabajar el gobierno con el secretario de seguridad, con el secretario de movilidad, que es Andrés Layuz, la directora del metro, la señora Serranía, el sindicato y otros actores importantes dentro del gobierno del Distrito Federal, para que se garantice que cada una de las líneas va a funcionar de manera adecuada y se le dé certeza y seguridad a todos los usuarios del sistema. Hay mucho temor respecto a eso, y desde luego que la línea 12 tendrá que valorarse si puede seguir o no habilitada, como venía sucediendo como metro, o se tendrá que pasar a que se utilice esa infraestructura para otro tipo de servicio que sea menos pesado y que permita pues tener la seguridad de que esto pueda ocurrir. Hay gente que ya se ha aventurado a platicar acerca que puede ser una ruta de trolebús, por ejemplo, o también de tranvía eléctrico, y bueno, pues sabemos que quienes practicamos la bicicleta, pues incluso tener una ciclovía de esa naturaleza, con esa protección. Imagínense la cantidad de gente que podría trasladarse desde Tláhuac hasta la Ciudad de México, perdón, hasta el centro de la Ciudad de México bajo esta gran ciclovía que se podría convertir. O sea, son diferentes alternativas, pero eso solamente lo van a poder determinar los especialistas. Pero por lo pronto habría que solicitar a las autoridades, tanto federales como local, de los gobiernos en turno, que ojalá puedan proceder de manera diferente a lo que ha sido el PAN, el PRI y otros gobiernos, porque creo que este país ya no puede seguir cobijando a políticos, administradores públicos que estén bajo el amparo del manto de la impunidad. Creo que hay que erradicar eso. Los ciudadanos tendremos que estar pensando en ello, más allá de las filias y las fobias, tendríamos que estar buscando una alternativa diferente para que pues obviamente esto no vuelva a ocurrir, porque en ese caso cualquiera de nosotros estaríamos en una situación permanente de poder tener un accidente de esta naturaleza. Ojalá que todos contribuyamos para que se pueda castigar a los culpables
y por otro lado garantizar que nunca más vuelva a existir un accidente de esta naturaleza. Pues ya saben, amigos de Porquería Política, que si les gusta lo que decimos aquí, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.